Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada de las Jornadas Nacionales de Justicia que se llevan a cabo en el marco del 30º aniversario de la creación de Fundejos. Les recordamos que para un mejor desarrollo mantengan sus micrófonos apagados y se conecten al dispositivo con auriculares. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejus, el doctor Joaquín Darrocha. Doctor, necesita habilitar el micrófono. Disculpe que siempre me olvido de esto. No estoy muy habituado a los cambios técnicos. Les decía, esta es nuestra tercera jornada y penúltima. Mañana finalizamos con nuestra actividad y realmente estamos muy contentos porque debemos haber cumplido y toda la gente a la que invitamos ha desarrollado sus exposiciones magníficamente bien. Hoy tenemos el gusto, el placer de encontrarnos con una querida y antigua amiga como es Estela Maris Martínez, por muchos años y en la actualidad nada menos que defensora general de la Nación. Yo le voy a pasar la palabra a nuestro director ejecutivo, el doctor Carlos Blanco, para que haga la presentación, no sin antes agradecerle nuevamente y muy especialmente a Estela Maris que se haya tomado un poco de su muy valioso tiempo para acompañarnos y para hablarnos de la importancia de la defensa oficial en el Poder Judicial de la República Argentina. Gracias, Estela Maris. Tu palabra, Carlos, por favor. Gracias, doctor Darrocha. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tengo el honor de presentar a nuestra disertante el día de hoy con una breve reseña de sus extensos antecedentes. Y les quiero contar que la doctora Estela Maris Martínez es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. También es coordinadora nacional de la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur, del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Por otro lado, ha dictado numerosas conferencias en los ámbitos local como internacional. Es profesora de grado y posgrado en varias universidades argentinas. Y finalmente, cabe resaltar que por su lucha por los derechos humanos de las mujeres, entre otros, ha obtenido el reconocimiento por su contribución en el proyecto de elaboración de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctora Estela Maris Martínez, queda en uso la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, especialmente al doctor Darrocha y al doctor Ruiz Paz, viejos amigos, queridos amigos. Para mí es un placer y un honor, además de, por supuesto, una inmensa alegría estar hoy celebrando los 30 años de Fundejus. Durante el día de hoy yo elegí referirme a la enorme evolución que ha tenido la defensa pública precisamente en estos últimos 30 años. Si bien el impacto mayor es en los últimos 20 años, ya desde el año 1992 se produce un verdadero cambio radical del perfil de la defensa pública y por ende de los defensores públicos. Y a eso me voy a dedicar. No sin antes saludarlos a todas y a todas y agradecerles que estén participando en este evento tan importante. Muy bien. Ahora voy a compartir pantalla, voy a utilizar un PowerPoint para que ustedes... A ver. ¿Se ve bien?
Muy Sí, bien. doctora, se ve bien. Entonces, precisamente como les decía, vamos a hablar de la evolución de la defensa pública y cómo, lógicamente, esto impactó en el sistema de administración de justicia. Tenemos que recordar que hace más o menos 40 años, el defensor público oficial era una figura absolutamente triste, apagada. Ser defensor público era una especie de premio consuelo para la gente que había hecho toda su carrera en el Poder Judicial, pero no había llegado. No había llegado a fiscal, no había llegado a juez, sobre todo a juez. Y el premio consuelo era ser defensor público. Los defensores públicos no eran precisamente proactivos y el rol que desplegaban era un rol prácticamente de legitimador de condenas. Trabajaban en el ámbito del derecho penal, pero no eran en absoluto proactivos y no estaban de ninguna manera integrados a su función. Y esto era precisamente lo que todo el sistema pretendía de ellos. Esos defensores, a ellos se les exigía espíritu de cuerpo y se les decía que eran auxiliares de la justicia. Su principal rol no era defender los derechos de sus representados, sino comportarse como buenos auxiliares de justicia. En la década del 80 comienza a haber una pequeña modificación, se nombran defensores mucho más jóvenes y ya viene llegando a la República Argentina un movimiento de cambio procesal que cuestiona el rol de una defensa inoperante. Entiende que esa defensa no cumplía con las garantías exigidas por el proceso penal. Llegado el caso, se produce el primer hito trascendente. El primer hito trascendente va a ser la sanción del Código Procesal Penal de la Ley 23.984. Código que ya nació viejo porque fue un código mixto, no un código directamente acusatorio, que se sanciona el 21 de agosto del 91 y es promulgada el 4 de septiembre del 91 la ley, y entra en vigencia un año después, el año 92. Con este código se abandona el sistema inquisitivo vigente que imponía la escritura en todas las etapas del proceso y se lo reemplaza por un modelo mixto que contempla juicios orales para arribar a la sentencia. ¿Aquí qué ocurre? Los defensores oficiales, hasta ese momento, en un proceso totalmente escrito, eran defensores oficiales en todas las etapas. El mismo defensor defendía en instrucción, defendía en sentencia, en cámara y llegaba hasta la corte. El hecho de que el procedimiento fuera escrito y el hecho de que se sabía que eran muy pocos y estaban sobrecargados de trabajo, hacía que se les tuviera consideración, se les permitiera pedir prórrogas y, al ser el sistema absolutamente escrito, funcionaba al máximo la absoluta delegación de tareas. Cuando se establece el sistema acusatorio, en un primer momento, reflejando lo que ocurría en Córdoba, donde la oralidad era una tradición y la situación respecto a la participación de los abogados particulares era absolutamente distinta, se crean solamente 3 defensorías oficiales de la etapa de juicio. Se crean 30 tribunales orales, 3 fiscales ya con rango de camaristas, es decir, con la misma jerarquía que los magistrados, pero se crean solamente 3 defensorías oficiales. Claro, cuando empieza a funcionar el sistema, colapsa inmediatamente, porque como allá no había delegación que valiese, en ese momento no existía el juicio abreviado, no existía la suspensión del proceso a prueba, todos los juicios se hacían, se mantenían todas las exigencias establecidas en el código, recién se comenzaba. ¿Esto qué hacía? Que los que manejaban la agenda eran los defensores, porque los jueces no podían fijar audiencia si no tenían un defensor dispuesto. Tenían a su fiscal, que era su fiscal, uno por tribunal, pero el defensor era uno cada 10. Inmediatamente el número se eleva a 10 defensores. Y mediante una acordada de la Corte Suprema, en función del principio de igualdad de armas, principio que rige en la etapa acusatoria y que ya se empieza a utilizar en el manejo de la doctrina procesal nacional, se les reconoce la misma jerarquía y el mismo salario que los fiscales. Es decir, ya a partir de ese momento, por ahora, por una acordada de la Corte, defensores públicos, fiscales y jueces van a tener la misma jerarquía, la de camaristas, y ganar el mismo salario. Por supuesto que 10 a 30 tampoco era mucha solución. Poco tiempo después,
hubieron de crearse 10 defensorías más, y 20 a 30 es el número vigente hasta la actualidad. Claro, ustedes preguntarán, pero ¿y los abogados particulares? Los abogados particulares en nuestro país, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, absorben aproximadamente, sobre todo en la etapa de juicio, el 10% de los casos. La defensa pública permanentemente absorbe entre el 85 y el 90% de las causas que llegan a juicio. Ante este panorama, resultaba evidente que el número siempre va a ser un número insuficiente. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado hasta la fecha. El próximo gran hito se produce con la Constitución Nacional en el año 94. La Constitución Nacional, en su artículo 120, ya habla del Ministerio Público. Hasta ese momento hablaba del derecho de defensa, pero no de los defensores. ¿Qué dice? Que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. En realidad, esta es una definición bastante vaga porque crea un órgano extrapoder, pero un único Ministerio Público. No, si bien está integrado por el defensor y el procurador, lo concibe como un órgano bicéfalo. Está integrado por un Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, y un Defensor General de la Nación, y de los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. Cuando se incorpora este artículo 120, es uno de los últimos que se incorpora a la reforma. Se hace un poco al filo de la navaja, y entonces se redacta este artículo, que si bien para nosotros es un avance enorme, de cualquier manera debería ser mucho más explícito. En función de esta reforma del 94, ahí lentamente se empieza a separar las funciones, los fiscales, del Poder Judicial, los defensores de los fiscales, pero esto recién se concreta el 11 de marzo de 1998, que se dicta la ley orgánica, pero nuevamente del Ministerio Público conjunto. No hay una ley orgánica para cada uno de los organismos. Allí que dice que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, lo que dice la Constitución, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Esto hasta acá parece más destinado exclusivamente a los fiscales que a los defensores. Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de los otros órganos. Y el principio dice, aclara, de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponde como consecuencia de la especificidad de las funciones de fiscales, defensores, tutores o curadores públicos. Hace esta salvedad porque, claro, se ve, y después en la práctica, una vez que se pone en funcionamiento la ley, se comprueba claramente que es imposible que se conciba como sometidos a una única directriz la labor de los fiscales y de los defensores. De cualquier manera, esta ley fue muy importante, estableció el sistema de concursos para acceder a los cargos de defensores. Los defensores son nombrados con un sistema exactamente igual que a los de los jueces. Se eleva una terna al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo eleva un nombre al Senado, el Senado le da o no le da acuerdo, luego se lo nombra por un decreto del Poder Ejecutivo, exactamente igual que a los jueces. El hecho de que se implementaran los concursos y que además se estableciera como norma la capacitación continua, lógicamente elevó el nivel de los defensores y poco a poco le fue haciendo tomar conciencia de rol. En el año 2015 se dicta una nueva ley, 2 nuevas leyes orgánicas. Esta vez sí, una dedicada a la defensa y otra dedicada a los fiscales. La dedicada a la defensa establece que el Ministerio Público de la Defensa, y fíjense el cambio, es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantice el acceso a la justicia
y la asistencia jurídica integral. Dos puntos fundamentales. No solo el derecho de defensa para los acusados de delitos, sino también el acceso a la justicia de todos los habitantes. Y por otro lado, habla de asistencia jurídica integral. Esto no ocurre así en otros países. Hay países donde la defensa pública está limitada al derecho penal, a la actividad penal. No hay defensa pública integral. En nuestro país está garantizada la asistencia jurídica integral. En casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la presente ley. Y establece específicamente que promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto es muy importante porque establece quién es nuestro universo privilegiadamente protegido, las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También establece, va perfilando un rol de defensores públicos no solo como quienes cumplimentan una garantía procesal o una garantía procesal de rango constitucional, sino como quienes cumplimentan verdaderamente un derecho humano fundamental. Por otra parte, al mismo tiempo, en la reforma del 94, se aprueban una serie de instrumentos de derechos humanos, la Declaración Americana, la Declaración Universal, la Convención Americana, una serie de instrumentos de derechos humanos, y se establece que tienen jerarquía constitucional. Es decir, se incorpora un nuevo estándar en punto a la defensa que está fijada en varios de esos instrumentos de derechos humanos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece específicamente que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, habla del derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección, a ser informada si no tuviera defensor del derecho que le asiste a tenerlo, y siempre que el interés de la justicia lo exija, esto pónganlo entre paréntesis porque ahora se sostiene que siempre el interés de la justicia lo exige, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo. Y también garantiza la asistencia jurídica la Convención sobre los Derechos del Niño. Habla de pronto acceso a la asistencia jurídica, también que debe contar con asistencia jurídica, que debe estar presente un asesor jurídico en la audiencia. ¿Esto qué logró? ¿Qué se cambió? Que el derecho de defensa tiene que ser entendido como un derecho humano fundamental. Si el derecho de justicia es entendido como un derecho humano fundamental, ¿quién es el responsable último de garantizar a cada ciudadano que se cumpla su derecho de defensa? El Estado. Y el Estado va a ser responsable ante los organismos interamericanos e internacionales protectores de los derechos humanos si este derecho no se cumplimenta. Ahora vamos a ver cómo esto ocurre exactamente así. En el ámbito de actuación del derecho penal, es una de las garantías mínimas que consagran los mecanismos de protección de los derechos humanos para todo individuo sometido a proceso. Pero a su vez, el derecho de defensa, como lo dice la ley, está vinculado a otro derecho humano fundamental, el acceso a la justicia, que representa para las personas la puerta de entrada a los distintos cauces institucionales provistos por los estados para la resolución de conflictos. Es importante, distintos cauces institucionales. No hay, para satisfacer el acceso a justicia, no hay que judicializar todo en el sentido de introducirlo en los canales formales de solución de conflictos. También son válidas todas las soluciones alternativas, pero lo cierto es que el Estado debe involucrarse y debe garantizar la resolución de controversias. El acceso a la justicia es un derecho en sí mismo,
pero a su vez es un medio, es un derecho puente que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o quebrantados. Esto es fácil de ver. Muchas veces se garantizan nuevos derechos por leyes y luego esos nuevos derechos no adquieren vigencia plena hasta que comienzan procesos de judicialización reclamando que esos derechos pasen de la ley, del texto legal, a la realidad. Para lograr el acceso a la justicia, el Ministerio Público de la Defensa cuenta con diversos programas y comisiones, además, lógicamente, del trabajo de todos los defensores públicos oficiales. Pero estos programas y comisiones no solo garantizan el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, sino que son los encargados de promover, en muchos casos, litigios estratégicos. Y ellos son las personas sometidas a, o sea, las personas objeto de protección, migrantes, refugiados y refugiadas, pueblos indígenas y otros colectivos étnico-culturales, niñas, niños y adolescentes institucionalizados o privados y privadas de libertad, personas con discapacidad, adultos, adultas mayores y personas con problemáticas de género. Por ejemplo, para darles un ejemplo de cómo trabajan los distintos programas y comisiones, el programa de asistencia y patrocinio especializado en violencia de género, que salió a suplir una enorme falencia, porque la Ley Integral de Protección de la Mujer contra la Violencia de Género contempla que la víctima de violencia de género debe contar con asistencia jurídica gratuita, no importa su condición económica, en la medida en que sea una víctima de género. Sin embargo, en la práctica esto no se cumplió. Recién ahora, en el Ministerio de la Mujer, se está generando un servicio y también muchas asociaciones y colegios públicos brindaban un servicio de asesoramiento, pero esto de ninguna manera cubría las necesidades. A raíz de eso, se creó este programa que hasta la fecha ha atendido 29.109 consultas sobre violencia de género, estamos hablando de poco más de una década, de las cuales 10.181 resultaron en nuevos patrocinios. Esos nuevos patrocinios llevan al litigio, o sea, trabajan con el dictado, la obtención de medidas cautelares, es decir, se limitan a buscar aquellas medidas de emergencia que necesita la víctima de violencia de género. Obviamente trabaja en estrecho contacto con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que permanentemente le deriva casos. Pero lo cierto es que garantiza de esta manera el pronto y eficaz acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género. También para trabajar en el fortalecimiento y proyección nacional e internacional del Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina ha generado una activa participación internacional, donde desde el 2003 a la fecha se han creado diversos órganos. Por ejemplo, formamos parte de la Red Especializada de Defensores Públicos del Mercosur, que es un órgano integrado a la estructura oficial del Mercosur. También hay otro órgano, que es el Bloque de Defensores Públicos del Mercosur, donde intervienen instituciones y asociaciones que abarca a todos los países, los defensores de todos los países, tanto titulares como asociados del Mercosur, realizando una serie de tareas en punto a capacitación, cooperación interinstitucional, pero me voy a limitar a hablar de uno solo de estos programas internacionales, de estos emprendimientos internacionales, porque es el que muestra logros más impactantes. Y es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. AIDEF se constituyó el 18 de octubre de 2003, en el marco del segundo Congreso Interamericano de Defensorías Públicas. Sus objetivos principales: defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos. Fíjense cómo poco a poco se va tomando fuerza la idea de que uno de nuestros roles, o nuestro rol central, es ser operadores de derechos humanos. Establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional entre las defensorías públicas y las asociaciones de defensores públicos de las Américas y el Caribe, y propender a la independencia y autonomía funcional
de las defensorías públicas como medio para asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa de todas las personas. En esta asociación intervienen prácticamente todas las instituciones y asociaciones de los países hispano y lusoparlantes de América. No tienen intervención los países angloparlantes del Caribe, ni Estados Unidos ni Canadá, pero el resto de los países sí intervienen. Y tienen una activa participación, tenemos, en este momento yo soy la coordinadora general de esta asociación, ante organismos internacionales e interamericanos, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos. Merced a este trabajo sostenido de la AIDEF, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha dictado resoluciones destinadas específicamente a la defensa pública. No existen resoluciones de esta naturaleza dictadas respecto a otros operadores del sistema de administración de justicia. Así, les voy a mencionar los títulos porque no podemos entrar en cada una. Garantías para el acceso a la justicia, el rol de los defensores públicos oficiales, 2011, defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 2012, hacia la autonomía de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia, al año siguiente, hacia la autonomía y fortalecimiento de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia, hacia la Defensoría Pública Oficial Autónoma como salvaguarda de la libertad e integridad personal, la Defensoría Pública Oficial Autónoma como garantía de acceso a la justicia de grupos vulnerables. Del 2017, ustedes dirán, ¿por qué insisto en estos temas? Bueno, porque muchos países no tienen defensa pública oficial autónoma. Dos países que tienen excelentes, yo diría las mejores defensas públicas, además de la Argentina, por supuesto, como son Chile y Costa Rica. Costa Rica no tiene autonomía, depende de la Corte, y muchas veces limita sus posibilidades en ciertos temas porque tiene que pedir autorización a la Corte. Y la Defensoría Pública de Chile, que es excelente, es solo penal y depende del Poder Ejecutivo, con lo cual, por ejemplo, no puede llegar al sistema interamericano litigando contra su propio Estado en casos de violaciones de derechos humanos, porque no puede litigar contra sus superiores jerárquicos. Por eso es muy importante insistir en la autonomía. Y por casa, ¿cómo andamos? Pese al 120 de la Constitución, todavía quedan muchas provincias en las cuales la defensa pública depende de un magistrado del Superior Tribunal, es decir, de un juez, o depende del procurador. Recién en la provincia de Buenos Aires, la provincia con mayor conflictividad del país, se está celebrando el concurso para dar cumplimiento a la ley y establecer la figura del defensor general y del defensor general adjunto de la provincia de Buenos Aires, con lo cual se va a independizar a los defensores del dominio del procurador. Esta es una ley que tiene unos cuantos años, pero que en un primer momento la procuradora Falvo y luego el procurador actual interpusieron recursos en contra de la ley, llegaron hasta la Corte Suprema y esos recursos fueron rechazados. El que se presentó ante la Suprema Corte Provincial es interesante, no puedo ahora dedicarme a hablar sobre esa resolución, pero lo interesante es que menciona como argumento para rechazar el pedido de inconstitucionalidad todos estos instrumentos que les estoy nombrando, así como una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la que voy a hablar posteriormente, y así es como, ojalá, dentro de pocos meses, finalmente los defensores de la provincia de Buenos Aires van a tener como máxima autoridad, como alguien que diseñe la política de la defensa, a un defensor y no a un fiscal. Las otras resoluciones, una vez que ya no se dictaron resoluciones específicas, se siguieron dictando dentro de las resoluciones generales en el capítulo de derechos humanos todos los años hasta la actual no está publicada todavía, pero existe, se han ido dictando referencias a la defensa pública. En el 2018 hacia la defensa pública oficial autónoma como salvaguarda de la integridad y libertad personal. En el 2019 la defensa pública oficial autónoma
como salvaguarda de la integridad personal de todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación. En el 2020, la Defensoría Pública Oficial Autónoma como salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, en especial de los pueblos indígenas. Y en el 2021, la Defensoría Pública Oficial Autónoma como garantía de acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad. Voy a referirme solamente a dos de esas resoluciones. A la del 2014, que dice que sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos de cada país, destaca la importancia de la independencia, autonomía funcional, financiera y o presupuestaria de la defensa pública oficial, como parte de los esfuerzos de los Estados miembros para garantizar un servicio público eficiente. Punto fundamental. No cualquier servicio público. Tiene que ser eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía funcional y cuyo mandato, el mandato de la defensa pública, sea el interés de su defendido o defendida. No son auxiliares de la justicia. Tienen obligación primordial hacia sus defendidos o defendidas. Y la del 2016, que es interesante porque da un nuevo perfil a la nueva figura de defensor oficial. Esto es para todas las defensorías de la región. Establece que las defensorías públicas desarrollen, en el marco de su autonomía, por supuesto que para esto tienen que ser autónomas, instrumentos destinados a la sistematización y registro de casos de denuncia de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, que puedan funcionar como herramientas para estrategias y políticas de prevención, teniendo como objetivo fundamental evitar violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, reconociendo que los defensores públicos resultan actores fundamentales en la prevención, denuncia y acompañamiento de víctimas de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes. El Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina ya había asumido este rol desde el 2013, donde se creó el Programa contra la Violencia Institucional, que tiene la misión de registrar y documentar hechos de violencia institucional ocurridos en espacios destinados a la privación de libertad, cárceles, neuropsiquiátricos, así como también hechos perpetrados por fuerzas de seguridad en la vía pública. También gestiona la unidad de registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional, ya que los defensores son personas calificadas especialmente, ya que en su relación con sus defendidos reciben información privilegiada que los defendidos muchas veces no quieren hacer pública porque no quieren denunciar por temor. Pero en esos casos, cuando sí se lo cuentan al defensor, y el defensor obviamente observa la verosimilitud de la denuncia, informa al banco de datos, con lo cual podemos de esa manera paliar la enorme cifra negra que se da en los casos, sobre todo de violencia institucional carcelaria, que supere el 50%. En este caso, nuestro banco de datos tiene unas cifras que luego comunicamos a todos los sectores involucrados, que permiten vislumbrar una realidad que permanentemente permanece oculta. Además, el programa asiste a las personas patrocinadas por el Ministerio Público y a otros grupos vulnerables que puedan requerir asesoramiento jurídico, así como acompañamiento psicosocial mediante su equipo interdisciplinario. El objetivo general es coordinar y dirigir todas las acciones de la institución para instar a la prevención de la violencia institucional, su investigación exhaustiva y la sanción de los responsables. En esto también hay una gran actividad de capacitación de defensores, funcionarios y empleados. A su vez, este programa trabaja en consumo con el programa de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delito, que se inauguró sobre todo porque veíamos que muchas veces las denuncias que hacían nuestros defendidos de violencia institucional no eran tenidas en cuenta ni por los fiscales ni por los jueces. No se les creía, se les decía que faltaba prueba, y como no se aplica ni el protocolo de Estambul ni el protocolo de Minnesota, que deben aplicarse y que exige, por ejemplo, que el médico que revise a quien aduce ser víctima de violencia sea independiente, cosa que no ocurre porque normalmente el primer médico que lo ve es un médico que forma parte del mismo Servicio Penitenciario Federal cuyos compañeros quizá están siendo acusados. Entonces, la falta de independencia de estos médicos y
la no credibilidad que se otorgaba a los denunciantes hacía que estas denuncias no prosperaran. A raíz de eso, se creó un programa de asistencia y patrocinio jurídico gratuito a víctimas de delitos en general, pero obviamente solo de delitos graves, que trabaja básicamente en violencia institucional y también en violencia de género. Busca garantizar el acceso igualitario y efectivo a la justicia y los derechos al asesoramiento, asistencia y representación de las víctimas de delitos, tal como lo recomiendan los instrumentos de jerarquía constitucional. Al día de la fecha, nuestro programa es responsable del patrocinio de 175 querellas. También colabora con las Defensorías Públicas Oficiales del Interior, que son las que tienen que llevar estos casos por un problema de jurisdicción en la etapa recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal. En realidad nosotros tratamos que no sean los defensores los que tengan que defender y también patrocinar víctimas, aunque muchas veces esas víctimas son sus defendidos, salvo en situaciones extremas. En verdad, ahora esto no va a ocurrir más porque también integra el Ministerio Público de la Defensa el Defensor Público de Víctimas. La Ley 27372 ha establecido la figura del Defensor Público de Víctimas, que tiene como objetivo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. Hay creados 24, uno por CABA y uno por cada provincia, pero recién, pese a que nosotros ya terminamos todos los concursos, recién se han enviado al Senado y han obtenido acuerdo y han sido designados 7 defensores públicos de víctimas. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, La Pampa, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego. Ellos también realizan una función que le añade una nueva faceta a la figura del defensor público y que sobre todo recupera el rol que se le está dando a nivel internacional a la víctima, que ya no se la ve como un objeto, sino como un sujeto procesal que debe tener debidamente respetados sus derechos. Esto, por ejemplo, tratamiento justo, tiene que ver mucho con el trato que se le dispensaba a la víctima. Y también con que los fiscales muchas veces no se sentían obligados hacia la víctima, no le daban la suficiente información, no tenían en cuenta sus deseos, obviamente en aquellos casos en que los deseos eran razonables, pero siempre tenían una gran distancia, una falta de empatía con la mayoría de las víctimas, sobre todo que suelen ser víctimas muchas veces de estratos sociales muy desfavorecidos. Y eso se intenta evitar con la creación de la figura del defensor público de víctimas, que nosotros tenemos en las provincias a nivel federal, es decir, que trabajan en casos de violencia institucional y de trata. Pero también se está instando a que una figura similar se cree en cada una de las distintas defensorías provinciales. Otra labor importantísima que hizo AIDEF es establecer un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual se crearon los defensores públicos interamericanos. En realidad no se creó una figura, se creó una función, porque los defensores públicos interamericanos son defensores públicos de los distintos países de la región que sin cobrar absolutamente nada, es decir, sin percibir ninguna remuneración más que su salario como defensor, y trabajando más allá del trabajo específico que tienen como defensor en cada uno de sus países, es decir, quitándole tiempo a sus horas de descanso, trabajan, son especialmente capacitados, eso sí, y trabajan litigando en el sistema interamericano. Primero, solamente ante la Corte, luego, ahora también ante la Comisión Interamericana. El objetivo de este convenio, que fue el primero, que se firmó en el 2009, es asegurar a todas las personas las condiciones necesarias para que puedan acceder a la justicia, tanto nacional como internacional, y hagan valer sus derechos y libertades. Proveer asistencia legal gratuita a aquellas personas que carecen de recursos económicos. ¿Por qué ocurría esto? Anteriormente, los casos que llegaban al sistema interamericano eran aquellos casos de genocidios, casos de delitos de lesa humanidad
cometidos por dictaduras militares, matanzas, pero una vez que se fue recuperando la democracia y esto fue cambiando en todo el ámbito de la región, empezaron a llegar casos que tenían que ver con otras garantías, con garantías procesales, con derechos económicos, sociales y culturales, y en ese momento las ONGs no tomaban estos casos, o porque no estaban en sus estatutos, o porque los auspiciadores de esas ONGs no lo veían políticamente correcto, entendían que no se tenían que hacer cargo. Entonces empezaron a llegar al sistema numerosos casos de personas que denunciaban sus derechos humanos violados, pero no tenían representación legal ni estaban capacitados como para poder llevar adelante este litigio. A raíz de esto, y justo en esa época se cambia el reglamento de la Corte y se le da a la Comisión Interamericana un rol más parecido al que tienen los fiscales en nuestro sistema. Es decir, que ya no se iba a encargar de representar a la víctima, sino que iba a tener un rol diferente, un rol de tutela de los derechos humanos, pero no desde la óptica de la víctima exclusivamente. A raíz de esto, se firma este convenio. Al día de la fecha, los defensores públicos interamericanos de toda la región han llevado ante la Corte en litigio y han obtenido en todos los casos éxito y han logrado estándares novedosos en temas sobre los cuales la Corte hasta ahora no había hablado en 30 casos. Y tienen en este momento 18 casos más ante la Comisión Interamericana. Se toman prácticamente todos los casos que nos deriva la Corte. La Comisión no, sería imposible porque tiene miles de casos, nos derivan determinados casos y a su vez, en el caso de la Comisión, se estudia la procedencia o no de otorgarle ese patrocinio. ¿El objetivo cuál es? Que una persona que no tiene dinero para pagar un abogado particular, que obviamente puede llegar sin ningún problema al sistema interamericano, o no logra conmover la atención de una ONG, tenga igualmente el derecho a acceder al sistema interamericano con un patrocinio letrado que se lo garantiza la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. En el caso de Argentina, nuestra ley específicamente le otorga al defensor general la misión de patrocinar ante organismos internacionales. Pero en otros países, como dije antes, no es así. En un caso particular que fue litigado por una defensa pública, para nosotros es un caso emblemático. Por primera vez, la Corte Interamericana habló de la defensa. Y habló sentando que la defensa pública, para ser una defensa eficiente, no puede ser una defensa formal, tiene que reunir determinados caracteres. Y que, por tratarse de un funcionario público, si el defensor público incumple su rol, el Estado deberá responder ante el sistema interamericano. En este caso, condenó a El Salvador en una causa grave en la cual el defensor oficial no había cumplido con su misión. La Corte argumentó que las siguientes situaciones habrían constituido actos o omisiones graves en la actuación de la defensa pública. No presentó prueba, no cuestionó la irregularidad de los medios probatorios utilizados por la contraparte y no presentó recurso alguno frente a la sentencia condenatoria, permitiendo que quedara firme. Y termina diciendo una clara definición de lo que debe ser la defensa pública y alertando a los estados de la región en punto a que deben tener una defensa pública autónoma y una defensa pública fuerte, independiente y perfectamente capacitada. La institución de la defensa pública a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica permite, sin duda, compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios, que de eso se trata. La actividad que llevamos en la Corte Interamericana también hace que todos los estándares que fija el sistema interamericano, tanto el sistema interamericano como el sistema universal de derechos humanos, luego sean incorporados en el litigio cotidiano, que eso es finalmente lo que se busca, y eso es también lo que hace que permita capacitar a todos los defensores en todos los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
Por supuesto, a veces nos hacen caso, muchas veces no, pero no importa. De cualquier manera, los defensores cuentan con nuevo material. Y el hecho de ver a sus colegas actuando ante el sistema y obteniendo triunfos también los fortalece, les da fuerza, sobre todo porque muchas veces en el sistema interno, ser defensor público oficial exige tener un espíritu muy especial, aceptar generar espacios de empatía con nuestros defendidos, pero también aceptar que la mayoría de las veces es poco lo que se obtiene. Siempre creo que se obtiene algo, pero muchas veces es mucho menos de lo que pretendemos. Por eso, el hecho de que tengamos este rol tan preponderante en el sistema universal, que ahora se cambie la figura y que se reconozca que los defensores públicos oficiales, más allá de trabajar en el sistema de administración de justicia local, ocupan un rol trascendente a nivel nacional e internacional en la protección de los derechos humanos, ha cambiado y acrecentado enormemente su figura. Ya hemos pasado de aquel funcionario aburrido que no cumplía con su deber y creía que tenía que hacer lo que le decía la justicia, a un magistrado proactivo que lucha permanentemente por los derechos de las personas más desfavorecidas. Muchísimas gracias.